Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Tenemos el placer de contar en esta ocasión, de nuevo, con Cristina Vicente, que viene a darnos su conferencia Los 72 nombres de Dios con el péndulo hebreo. Nuestra invitada se dedica exclusivamente a acompañar a las personas en sus procesos, desafíos y aprendizajes. Utiliza herramientas como el péndulo hebreo, la cábala, 72 nombres de Dios, descodificación biológica, constelaciones, PNL y muchas otras que ha ido aprendiendo y desarrollando a lo largo de los últimos 14 años. Dice seguir investigando con el péndulo hebreo y la cábala porque le apasiona. Es la misión de su alma y lo que le hace feliz al ver resultados excelentes. Ahora vamos a estar con ella, pero déjame decirte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacer pequeños gestos, como siempre, que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y sobre todo colaboras con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ya es el momento de animarte a que participes con nosotros en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas cuestiones, inquietudes que le quieras preguntar a nuestra invitada, a Cristina. Y para hacerlo, para preguntarle, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar muy amablemente al término de la conferencia. Así que, sin más, vamos a pasar ya a saludar a Cristina Vicente y su charla, Los 72 nombres de Dios con el péndulo hebreo. Gracias por estar en Mindalia en directo, Cristina, bienvenida. Buenas a todos. Hola Estefanía, muchas gracias. Lo primero, daros las gracias a todos, a Mindalia, a ti y a todas esas personas que van a dedicar este ratito, bueno, un poquito largo, me van a dejar su tiempo para explicarles y acercarles lo que son los 72 nombres de Dios en el péndulo hebreo. Y bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del país de donde estéis, porque ya me han escrito muchos de distintos países y estoy encantada de que vayan a estar todos aquí. Gracias, Cristina, encantados nosotros. Te paso ya el mando y que disfrutemos mucho con tu charla. De acuerdo. Bueno, como sabéis, me dedico exclusivamente a desarrollar e investigar en el péndulo hebreo. Y para llegar a explicaros lo que es la charla de hoy, que son los 72 nombres de Dios en el péndulo hebreo, os tengo que poner en situación para que sepáis qué es el péndulo hebreo, por si se da el caso de que alguien todavía no lo conoce. Entonces, el péndulo hebreo es un trozo de madera que es un cilindro que tiene una parte lisa y una parte ranurada, con dos ranuras. Entonces, con una parte vamos a testar y otra a irradiar en la persona. El péndulo hebreo, ¿cómo funciona? Funciona con las letras del idioma hebreo. Funciona poniendo una etiqueta como esta, que esta en concreto es uno de los 72 nombres de Dios, en el péndulo hebreo y haciéndola vibrar en el campo energético de la persona que vamos a tratar. ¿Por qué funciona el idioma hebreo? ¿Qué ocurre con esto? El idioma hebreo es un idioma creador. ¿Qué quiere decir? Que estamos creando en el campo áurico de la persona, en su campo energético, la energía de la palabra que hay ahí escrita en hebreo, la vibración. ¿Qué quiere decir? Que si estoy haciendo irradiar la etiqueta de superar miedo, vamos a llevar a la persona a que tenga un cambio energético y sacar todo su potencial para que pueda darse la situación de que empiece a superar esos miedos que le están impidiendo llevar a alguna situación concreta. Entonces, el idioma hebreo el alfabeto hebreo consta de 22 letras hebreas más 5 letras finales. Y las letras hebreas son amplificadores de pensamiento que nos llevan a cambiar de vibración y nos llevan a una vibración más elevada donde la sanación del alma es posible. Para conocer las letras hebreas que nos lleven a los 72 nombres de Dios, siempre recomiendo que cada persona se haga un tratamiento con las letras hebreas para integrarlas, de integración, y se irán integrando una a una con el mismo péndulo hebreo.
Y llega el momento después de mucho tiempo utilizando el péndulo hebreo, llevan 12 años, y haber tenido resultados en mí, porque los que me conocéis o habéis visto otros vídeos, sabéis que pasé por una situación de una enfermedad autoinmune donde tenía fiebre de 40 grados a diario durante un año y pico. Mis músculos no respondían, mis articulaciones tampoco, me era muy costoso caminar y caminaba con bastante dificultad. Y cuando me hacía la terapia de péndulo hebreo era cuando mayor beneficio obtenía, cuando podía marcar un antes y un después de cada sesión. Entonces, como siempre os digo, no os voy a decir que con una sesión de no poder casi caminar o hacerlo muy despacio, salía corriendo o hacía una maratón, porque no era así. Fui muy constante y me trabajé mucho para poder ir integrando esa información de las letras hebreas en mi energía e ir cambiando patrones, etcétera, etcétera, todo ese desorden que me había llevado a la enfermedad. Y los resultados fueron muy buenos, entonces me llevó a indagar en nuevos protocolos, nuevos tratamientos con el péndulo hebreo, y llevaba mucho tiempo teniendo peticiones de todos vosotros, de alumnos, de que investigara los 72 nombres de Dios. Y como sabéis, si no lo he probado en mí o en mi entorno, no os lo enseño. Con lo cual me ha llevado bastante tiempo, mucho más del esperado. Y entonces, ahora es el momento, después de bastante tiempo viendo resultados, comprobando, ver cómo funciona, si funciona así, si es de otra manera, en el que puedo compartir y deciros que ya estamos listos para los 72 nombres de Dios. Y voy a explicar un poquito qué es esto y de dónde vienen. Los 72 nombres de Dios son unas mezclas de letras hebreas que estaban ocultas como los mayores secretos de la historia, ¿no? En la Biblia, en el Éxodo 14, en los versículos 19, 20 y 21. Entonces, cada uno de estos versículos tiene 72 letras. Y cada nombre de Dios es una mezcla de 3 letras, de una letra de cada versículo. Entonces, la suma de 72 más 72 más 72 da 216. ¿Y qué nos está hablando esto? Nos está hablando de que el 72 de los 72 nombres de Dios nos habla de la vibración de Gesed. Gesed es una esfera del árbol de la vida, el estudio cabalístico del árbol de la vida, que es amor puro, es bondad infinita. Y desde esta bondad y desde esta compartir es desde donde vibran los 72 nombres de Dios. Y el 216 nos está hablando de Geburah, que es lo contrario, es el temor. Y bueno, cada una de las dos esferas tiene muchas más connotaciones, pero nos hace ver estos dos lados, ¿no? Los dos lados opuestos donde vamos a trabajar. Lo contrario al amor en realidad es el miedo. Y desde ahí vamos a ir, desde la energía de Gesed vamos a superar todo lo demás. Entonces, estos 72 nombres de Dios no son nombres propiamente dichos, como Jesús, no son nombres, sino son cualidades divinas que todos tenemos en nosotros mismos y vamos a ir desarrollando y vamos a ir conectando con ellos, con esa vibración, para llegar a un estado de conciencia tan amplio que podamos sanar cualquier situación de nuestra vida. No es algo simple lo que estoy diciendo, es algo grande, soy consciente de lo que estoy diciendo y es impresionante. Entonces, con el péndulo hebreo no es tan sencillo. El estudio nos ha llevado a ver que no es tan sencillo tomar las etiquetas de los 72 nombres de Dios en el péndulo hebreo y hacerlas vibrar en un chakra. No es así, sino que se necesitan otras 72 etiquetas, una por nombre, para activar cada uno de los nombres de Dios en la persona, luego las 72 etiquetas de los nombres de Dios y finalmente la de integración. Y esto hace que la persona vibre
le vaya cambiando toda su energía y de verdad tenga esa integración como una iniciación en cada uno de los nombres de Dios. Y así vamos a trabajar cuando alguien pida sesión de los nombres de Dios o con el péndulo hebreo. Y así es como realmente hemos visto resultados. Además, cada uno de los nombres de Dios se irradia en una zona distinta. Y eso también ha llevado a ver las posibilidades que tenía cada uno. No son todos en el chakra del corazón, ni mucho menos. Y cada uno tiene unas diferencias en esto, en la forma de irradiarlo. Es una sesión bastante interesante y muy elaborada, porque en realidad hay que estar al servicio de esto, de poder dar lo máximo que nos pueden dar los nombres de Dios. Entonces, los nombres de Dios en realidad nos lleva a liberar nuestra sombra, nuestro ego, que es donde empiezan nuestras complicaciones. Y esa liberación la vamos a hacer desde el amor puro de Gesed, como decía, ¿no? Del número 72 de su numerología. Y en los 72 nombres de Dios hay tanto que ofrecer y tanto que dar que os podría explicar. Por ejemplo, el número 1, os voy a explicar, que nos lleva a liberarnos de todas nuestras acciones pasadas. Es decir, digamos que pone nuestro alma, nuestra energía, en el punto 0. Desde antes de entrar en los juegos del ego, en el plano mental, antes de todo esto, va a limpiar nuestro karma al punto de llevarnos al inicio de nuestro ser. Eso es maravilloso. Y trabajando esta etiqueta, bueno, estas 3 etiquetas, profundamente, con insistencia, con constancia, porque al final lo que siempre os pido es constancia. Si vamos a buscar un milagro en 1 hora, puede suceder, pero si no sucede o si no eres capaz de ver el pequeño milagro que ha sucedido, insiste, porque va a suceder. Si lo permitimos, sucede. Y este es uno de los nombres de Dios, pero hay muchos, son 72. Entonces, por ejemplo, el 55 nos lleva a tomar acción en nuestros proyectos y eso es maravilloso porque hay mucha gente estancada que no sabe por qué, todas las limitaciones que nos ponemos, las excusas mentales, ahora no puedo porque no es el momento, ni nunca llega ese momento y nos va a ir transformando nuestra energía, liberando esos patrones que nos impiden ponernos en acción. Y ponernos en acción es algo que muchos buscamos y en realidad estamos todo el rato con excusas. También tenemos otro nombre de Dios que nos lleva a tener una amplitud de intuición para poder ver el alcance de nuestras acciones, de la dirección que vamos a tomar y entonces decidirlo desde una perspectiva diferente. Tenemos otro nombre de Dios que me encanta, que es el de la certeza absoluta. Y si tuviéramos certeza absoluta en algo que queremos emprender o en una situación que queremos vivir, una relación, en lo que sea que queramos hacer, si tenemos certeza absoluta en nuestro resultado, ¿qué no harías? O sea, realmente nos atreveríamos a hacer absolutamente todo lo que nuestra alma anhela, ¿no? Todo lo que realmente queremos. Bueno, os contaré que los 72 nombres de Dios, en las prácticas, en la investigación, que ha sido tan larga, os puedo contar varios casos que me han sorprendido. Uno tiene que ver con una persona que trabajé durante 3 semanas a diario y tenía una situación de salud bastante complicada porque parecía que tenía una recaída en una enfermedad grave donde sus ganglios linfáticos estaban inflamados y eran un indicativo de algo que no era agradable. Entonces, después de estas 3 semanas trabajando, llegó a la consulta del médico y hizo unas pruebas y el resultado ha sido que los ganglios han disminuido y lo que parecía volver a tener cierta malignidad ha sido un falso positivo. Y eso me hizo tan feliz
que me encantaría que pudierais sentir esa felicidad que sentí yo ese día con esta persona. Era indescriptible. También os contaré otro caso, es que ese me emociona porque es algo muy personal y es impresionante cómo ahí ha trabajado los nombres de Dios, porque al final la persona es un canal, ¿no? Nosotros somos canales en los cuales ayudamos a los demás en su proceso acompañándoles y simplemente somos el canal que han optado a elegir para su sanación, porque ellos su sanación la tenían ahí disponible. Y bueno, hay otro caso muy interesante donde unas personas, en este caso eran 2 personas, estaban bastante atascados a nivel de prosperidad, de economía y esto. Y estaban esperando una resolución que les iba a devolver ciertos ingresos, ¿no? Cierto dinero que estaban esperando. Les trabajé durante una semana con los 72 nombres de Dios y recibieron el dinero a la semana, cuando llevaban meses y meses y meses esperando esto. O sea, cada caso que he tenido así ha sido un caso de agradecer y un agradecimiento absoluto a esas personas por ponerse en mis manos y por haber elegido tratarse con los 72 nombres de Dios y con el péndulo hebreo, porque estoy muy agradecida de que me den la oportunidad de que suceda algo así. Luego, otro caso muy interesante fue una relación de pareja donde tenían bastantes desacuerdos, no sabían ya qué hacer y las 2 personas me permitieron trabajarles, estaban de mutuo acuerdo, si no, no lo hubiera hecho. Si hubiera sido solo una, no me hubiera metido ahí. Y les empezó a transformar la vida, empezaron a recobrar su relación tal como era al inicio, desde un punto de amor distinto al que habían vivido los últimos años. Y esto también me pareció increíble. Entonces, trabajar con los 72 nombres de Dios, si yo pudiera deciros el alcance que tiene, os estaría engañando, porque ni yo lo sé. No, soy novata en realidad, porque tienen tanto alcance y cada día me muestra más posibilidades que estoy simplemente al servicio de lo que suceda y de lo que venga a mí y tan agradecida de poderlo transmitir. Con los 72 nombres de Dios está un protocolo que hacemos de activación de los 72 nombres de Dios en la persona. Evidentemente no se pueden hacer los 72 de golpe porque es una removida energética impresionante. Y después de hacer este protocolo se pueden hacer sesiones y protocolos a personas específicas, ¿no? Es decir, me plantean una situación, un desafío que están viviendo, ya puede ser de salud, ya puede ser del trabajo, ya puede ser de una relación con un familiar, con un amigo, lo que quieran plantear, que necesiten, puede ser vencer la timidez, puede ser lo que están viviendo en ese momento, puede ser que estén afectados por energías densas y que aunque ya las trabajamos con el péndulo hebreo, con los 72 nombres de Dios nos van a ayudar también a liberar esto. Puede ser millones de casos que me plantean continuamente, ¿no? Y ahí podemos elegir trabajar un caso concreto con los 72 nombres de Dios y hacer un protocolo a esta persona que viene a nosotros. Luego también hay protocolos específicos que hemos desarrollado para todo el mundo, que hay uno de protección, otro de ampliar la intuición y otro de abrirse al amor y así hay bastantes. Entonces son bastante interesantes de aprender. Cuando me preguntáis quién puede utilizar el péndulo hebreo, se necesita tener conocimientos previos, se necesita tener un don
Y no, en realidad simplemente hay que tener una buena formación y estar al servicio de aprender y tener la confianza y la seguridad de que lo que hemos aprendido y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo desde la certeza de tener esa seguridad de que lo hacemos bien, ¿no? Y entonces no necesitamos tener ningún don especial, no es solo para terapeutas. Podemos formarnos en el péndulo hebreo, realizar el péndulo hebreo para nosotros mismos y para los demás, para nuestro entorno. Y si eres terapeuta también, pero no es imprescindible ser terapeuta. De hecho, creo que la mayoría de mis alumnos no son terapeutas y están teniendo sus resultados con ellos mismos y con su entorno, sus familiares y sus amigos. Y es gratificante ver lo que te van explicando y te van contando según sus avances. Entonces, lo que sí es necesario, desde mi punto de vista, que puede ser tan válido como no válido, o sea, como decidáis, desde mi punto de vista, sí es necesario conocer la técnica de péndulo hebreo para utilizar los 72 nombres de Dios. ¿Por qué? Porque ya habremos sintonizado con el péndulo hebreo, conocemos un poco las letras hebreas, estamos familiarizados en quitar energías densas, en trabajar las magias, mal de ojos, las entidades negativas, los guías negativos, las almas perdidas, todo esto. Estamos familiarizados con limpiar espacios, estamos familiarizados con un montón de casos que nos han ido viniendo. Y entonces, después de saber utilizar el péndulo hebreo, sí que es un paso grande de evolución el indagar en los 72 nombres de Dios. Porque es como que nos llevan a un nivel de conciencia mayor donde las posibilidades son realmente infinitas y donde vamos a crear verdaderos milagros o acompañar a la persona que ella misma los cree. Entonces, los 72 nombres de Dios nos llevan a estar a un servicio de una sanación profunda del alma. Y eso es, cuanto menos, lo más gratificante que os puedo acercar hoy, desde mi perspectiva. He hecho muchas técnicas, como sabéis. Lo primero, bueno, empecé con Reiki hace mucho, que lo recomiendo a todo el mundo, el Reiki, ¿no? Pero luego hice muchísimas técnicas, más estando enferma, buscando y buscando, porque cuando eres tan joven y tienes un dolor físico tan grande que no te permite caminar con fluidez, que hay gestos que no podía hacer, como agacharme al suelo. Cuando sabes lo que es el dolor y lo has vivido en ti y has buscado por todas partes soluciones, pues buscas y vas a 1000 cursos, 1000 terapeutas, a muchas técnicas nuevas, siempre con la esperanza, ¿no? Y el péndulo hebreo me ayudó tanto que es por eso, por lo que me decanté en centrarme en esta técnica y hacerla llegar desde mi experiencia y lo que yo he vivido. Y al final, con todas las experiencias que me contáis, con todas las experiencias que escribís, aprendemos todos y me corroboráis. Y si me faltaba mínima certeza, es imposible que me falte, porque con vosotros mismos me llega, ¿no? Con los avances que tenéis, mis alumnos tienen unos avances increíbles y hay algunos que están más atascados. No voy a decir que todos tienen resultados excelentes desde el primer día. Hay otros que están un poco más atascados porque quizás estén tratando situaciones más densas o de aprendizaje que les cuesta más sanar y quieren resultados rápidos y a lo mejor les cuesta un poquito más de tiempo, pero da igual porque van a llegar igual los resultados. Y lo bueno es ir agradeciendo cada pequeño resultado que viene. Entonces, los 72 nombres de Dios en realidad nos van a acompañar a diario, vamos a aprender. Y es que tiene tantas posibilidades, porque aparte de la meditación con ellos, que supongo que sabréis que se puede meditar en los 72 nombres de Dios, el péndulo hebreo, al activarlo con el movimiento,
al activar esa energía y hacer esa explosión de energía de las letras hebreas, va a hacer llegarnos la vibración y hacer nuestro cambio energético mucho más rápido que con la meditación. Y nos permite tratar a otras personas, tratarnos a nosotros mismos, tratar situaciones. Y esto es algo que quizá otra herramienta no lo ofrece, ¿no? También podemos hacer los tratamientos a distancia, que eso es muy importante y nos va a llevar a nosotros mismos a hacernos aflorar todo ese ego, todo ese lado oscuro, digamos, toda esa sombra, hacer consciente y haremos un trabajo de sanación profunda donde seremos conscientes de cada entresijo de nuestra alma para poderlo desde ahí reconciliar, aceptar, integrar y llegar a sanar y llegar a elegir el otro extremo, ¿no? El lado de la luz que nos acompañe en ese momento, porque es tan importante el ser conscientes de lo que hay ahí, de lo que es lo que nos está impidiendo conseguir nuestros objetivos o simplemente tener una felicidad, un bienestar, todo esto que aparentemente todo el mundo tiene. Y en el fondo todos tenemos que trabajar algo, ¿no? Todos tenemos que ir evolucionando, todos tenemos que ir cambiando el sistema de creencias, todo esto lo podemos trabajar. Y los 72 nombres de Dios es una herramienta que nos va a llevar a ir trabajando todas las áreas de nuestra vida con el péndulo hebreo. Así que siempre os animo a todos que lo probéis, porque si sois terapeutas ya os diría que es una herramienta imprescindible en la consulta, aunque quizá no para todos los terapeutas sea su camino, pero para mí se ha vuelto tan imprescindible porque con el péndulo hebreo llegaba al fondo de situaciones donde con otras terapias que he hecho durante años no llegaba y he podido ver la liberación en la persona. Y eso es impresionante, ¿no? Cuando con otras terapias a lo mejor llevaba meses y con esta terapia en pocas sesiones notas los efectos, a veces incluso en la primera sesión, muchas veces incluso en la primera sesión, pero otras no, otras veces se necesita más sesiones, más cambio de conciencia, más aceptación, más integración de lo que está, de la energía que se está moviendo, más desvinculación de las creencias y de lo que ya estamos vibrando, porque siempre que tenemos un desajuste al final, ya sea de salud, ya sea energético, ya sea de lo que estemos vibrando, que nos está estancando en este momento, cuando tenemos eso es porque en el fondo hay algún beneficio oculto y eso es muy duro de decir, sobre todo cuando son enfermedades graves, porque dices, sí, claro, Cristina, ¿y qué beneficio obtengo yo de tener esta enfermedad? Pues sí, lo hay, el beneficio oculto. Y no es solo que me hagan más caso, a veces va más allá, es mucho más profundo que esto, que me presten más atención. Entonces, a veces desligarnos de ese beneficio oculto es complicado, pero los 72 nombres de Dios también nos ayudan a esto, a llevar nuestra energía a un nivel de conciencia en el que dejamos de vibrar con la necesidad de este beneficio oculto. Y es muy interesante porque con otras técnicas me costó más tiempo. Pero bueno, todas las terapias que he aprendido y he utilizado durante todos estos años me han aportado mucho. No puedo echar por tierra ninguna porque todas han sido maravillosas y todas me han aportado mucho. Solo que el péndulo hebreo me ha llevado a ver casos impresionantes de sanación, empezando por mí misma, que evidentemente no tomo ninguna medicina a pesar de haber tenido una enfermedad autoinmune. Digo haber tenido, aunque si voy a los análisis ya sabréis que mis marcadores de anticuerpos siguen positivos. Bueno, ahora mismo no lo sé porque hace tiempo que no me hago,
pero seguramente sigan positivos, solo que no tengo absolutamente ningún síntoma, ningún dolor ni ningún síntoma de la enfermedad autoinmune. Así que no voy a decir que ya os dije que no fue una sesión de péndulo y ya está, y tampoco os voy a decir que me trabajé en aquel tiempo y ya está. No, no es así. Sigo trabajándome continuamente y a diario y voy limpiando y tomando conciencia cada vez de más situaciones y que me llevan a indagar y limpiar. Y cada caso que me plantea una persona cuando viene a mí me sigue llevando a investigar, porque esto de la investigación a veces nos da resultados que no solo va a ayudar a esa persona, sino a muchas otras en su misma situación. Y esto es que, digamos que es un compromiso, porque no puedo saber utilizar una herramienta como esta y no tener ese compromiso de seguir investigando para poder ayudar cada día, bueno, ayudar, acompañar en realidad, la persona es la que se ayuda a sí misma, acompañar cada día a más y más personas en sus procesos de sanación. Y esto me hace muy feliz, claro, el poder llevar cada vez a más gente a descubrir los conflictos que trajo su alma y lo que ella misma pactó traer, liberar esto, los aprendizajes que tiene, cómo está ahí planificado, ¿no? Su proceso en este momento actual, en su experiencia humana. Y bueno, estos son los 72 nombres de Dios, son energías, códigos energéticos que han estado ocultos durante mucho, mucho tiempo y lo teníamos delante en la Biblia. Y no se han descifrado hasta que no hemos estado al servicio de esta energía, a la sintonía de poder integrar estas energías de los 72 nombres de Dios. Sí que os voy a decir que los 72 nombres de Dios en realidad también son los 72 genios de la Cábala. Lo único que en los 72 nombres de Dios, que son 3 letras, les faltaría la terminación el o ia, con la que los completaríamos para que fueran los ángeles de la Cábala. Entonces es muy interesante también conocer, según nuestro árbol de la vida, que el árbol de la vida es un estudio cabalístico numérico a través de nuestro nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Sería interesante conocer cuáles son los ángeles que nos acompañan desde nuestro nacimiento, desde cuando elegimos nacer, el día que elegimos nacer. Y para ver qué tipo de energía nos acompaña y apoyarnos en ella, ayudarles y a que nos ayuden y conectar con ellos exclusivamente, aunque esto no implica que solo podamos conectar con nuestros 3 ángeles de nuestro árbol de la vida, sino, aparte de nuestros ángeles del Tikkun, que el Tikkun es nuestra misión de alma, sino que podemos conectar con todos, con los 72 nombres de Dios, pero con ellos tendremos una conexión especial. Y activarlos en nosotros, que en realidad no es activarlos, sino reactivarlos y nosotros tomar conciencia de que esas energías que van a conectarnos con nuestra divinidad interior estaban ahí detrás de todas nuestras sombras, están ahí, en realidad están ahí todos estos códigos, pero vamos a acceder a ellos ahora que están a nuestro servicio y nosotros estamos a su servicio. Vamos a tener esa comunicación y de hecho hay uno de los nombres de Dios que nos va a ayudar a tener una llamada telefónica con esa divinidad que tenemos y nos va a dejar nos va a que permitamos que todas las bendiciones que nos pueden llegar sucedan, porque a veces somos nosotros mismos los que ponemos las barreras. Y es verdad que poner barreras, yo creo que ya ha llegado el momento de decir, no, me entrego a las bendiciones que la vida me puede dar
y que mi alma puede ir viviendo, y voy a ello. Y nada, no sé si os puedo contar algo más sobre los 72 nombres de Dios. Voy a Sí, Cristina, por favor, tienes todavía tiempo para ampliar tu explicación. Sí, estaba repasando que si me dejo algo, porque a veces de los nervios hablo muy rápido y quiero contar tantas cosas que solapo una con otra. Y bueno, quizás os pueda contar alguno de los casos recientes que también me haya sorprendido, aparte de los que ya conté. Había una persona que se presentaba a unas oposiciones y no se ha presentado varias veces y no ha aprobado a pesar de estudiar, estudiar, estudiar. Y con las sesiones de los 72 nombres de Dios y en el péndulo hebreo, limpiamos bastantes patrones que tenía inconscientes, los hicimos conscientes todos los impedimentos que ella se ponía y llevamos su vibración a otro estado de conciencia. Bueno, ella permitió llevarlo. Y bueno, las oposiciones fueron bien, muy bien, y la sacó y todo fue como no había ido anteriormente. Pero más que el haber aprobado unas oposiciones, lo que se lleva es una limpieza de alma y una limpieza de ciertos aprendizajes que tenía ahí, que le van a servir para otras áreas y otros momentos de su vida, no solo para ese momento concreto, porque al final ese era el disfraz de su desafío, el querer conseguir esto, pero el desafío era mucho más interno y mucho mayor, la limpieza que su alma quería hacer, que su ser superior le estaba indicando que era el momento de hacer, y los resultados en su vida han ido cambiando todo su entorno al final, no solo esto en esta dirección de los exámenes. Y bueno, ahora si me queréis hacer más preguntas, comenzamos las preguntas y si en el momento veo que se me olvidó contar algo, os lo contaré. Pero de momento creo que es bastante completo lo que os he contado de los 72 nombres de Dios, de dónde nos lleva, de esa limpieza del ego, de esa limpieza del alma, de esa amplitud de conciencia, de ese hacer aflorar nuestra divinidad en todos los aspectos de nuestra vida y irlo sintiendo y manifestando, y cuando nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia y todo cambia alrededor, con lo cual nuestra sanación ya no es solo por nosotros mismos, sino por nuestro entorno y lo que vamos vibrando y contribuir, ¿no?, al mundo a ese cambio de conciencia, porque lo único que podemos hacer nosotros, bueno, lo único, podremos hacer mil cosas, pero lo que seguro que podemos hacer y cómo podemos contribuir a un cambio es cambiando nosotros mismos, cambiando nuestra energía, cambiando nuestra perspectiva, cambiando nuestras creencias, vibrando en otra dirección, en otra sintonía. Y el péndulo hebreo lo que va a hacer es sacar de nosotros todo lo que nos impida vibrar en una sintonía y en una amplitud de conciencia, de manera que dejemos de vibrar, nuestro campo energético deja de vibrar con todo ese caos y comienza a tener otra vibración distinta. A veces, después de una consulta, nos sentimos raros porque estamos muy acostumbrados a tener una vibración concreta, y si estamos muy acostumbrados a eso es como, uy, ¿ahora quién soy? Y son unos ajustes que duran nada, un par de días en el caso de que se dé, de nuestra energía. Son esos ajustes de nuestra energía, de poder ajustarnos a esta nueva energía que hemos creado en nuestro campo áurico, en nuestro campo energético y en nuestra conciencia. Así que... Cristina, me gustaría preguntarte algo, y es que en el chat nos están llegando muchas preguntas personales, preguntándote si puedes decir a través de una fecha de nacimiento, un país, su ángel. Entonces han entrado muchas preguntas y no sé si estas preguntas son viables para ti en este directo. Necesito que me lo aclares.
es viable que me lo pregunten, pero ahora mismo no podría ponerme a decir su ángel porque hay que mirar la hora, la fecha de nacimiento y la hora y el lugar exactamente. Y, y hay 3 ángeles, cuerpo, espíritu y mente. Entonces es un estudio que lleva un tiempo, no es para hacerlo ahora en 2 minutos. Pues nada, vamos a pedir desde aquí entonces a todas esas personas que están ahí molestándose en escribirnos, pues que no es viable, ¿no? Que deberían de ponerse en todo caso en contacto contigo para hacerlo. ¿Qué preguntas así personales sí podrías ahora mismo hacer una práctica con el péndulo para que nuestros espectadores lo sepan? No entiendo cómo me dices una práctica. práctica. No sé si puedes hacer a través del péndulo alguna demostración o alguna práctica de preguntas personales de los espectadores o solamente puedes contestar preguntas generales. En principio puedo contestar preguntas generales porque una práctica con bueno, es que necesitarían tener un péndulo hebreo para poder practicar algo y tener las bases del péndulo hebreo. Yo sí puedo, no le podría hacer una práctica concreta porque tardaría mucho, no son 2 minutos. ¿Entiendes? Bien, pues no sé si quieres concluir la conferencia con algo más o la das por terminada, así que vamos a decir a todos nuestros espectadores, a nuestra gran familia, que por favor cesen ya con las preguntas así tan personales porque en este caso no nos puede ayudar. Es que el péndulo hebreo, para hacer una mini consulta, necesito tiempo, conectar con la persona y, bueno, notar su energía. A veces lo hago por Skype, otras veces es teléfono y es abrir su campo áurico y trabajarle a esa persona en concreto. Muy bien, Cristina, pues entonces hemos llegado así al final de la conferencia. Gracias por esta interesante información. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma que te gusta nuestro contenido y hará por difundirlo y compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes una información útil, valiosa, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Nos vamos hasta Colombia. Nos pregunta desde allí Armando Mendoza. ¿Cuál es la diferencia de este péndulo respecto a los demás? De acuerdo, Armando. Buenas, Armando. Gracias por estar en la conferencia y habernos escuchado. Te cuento, el péndulo hebreo se diferencia de los demás en que es un péndulo de sanación. Normalmente los otros péndulos se utilizan más para testar y se diferencia sobre todo en que le hacemos vibrar las etiquetas del idioma hebreo. Por ejemplo, esta que os muestro, que es el número 1 de los nombres de Dios. Entonces, como os he dicho, el idioma hebreo va a hacer crear en el campo energético de la persona aquello que estamos vibrando. Si yo pongo una etiqueta que sea para limpiar magias, va a hacer esto en la persona. Le va a llevar a vibrar, a hacer en su campo energético la vibración de esa limpieza. El resto de péndulos no utilizamos el idioma hebreo, entonces trabajan diferente. Además, es un trozo de madera, como veis, un cilindro de madera. En este caso es madera de roble, porque el roble nos da una energía de protección que no nos da otras maderas. Esa es la diferencia que tiene el péndulo hebreo con otro tipo de péndulos. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Nos pregunta María García, ¿cómo puedo testar mi columna yo misma? Siento apretones en toda mi espalda. Bien, Marian. Primero entiendo, para trabajar con el péndulo hebreo necesitas saber cómo funciona y tener una buena formación. Eso, en principio, entiendo que si
que si ya tienes una formación en péndulo hebreo, entonces trabajarías tu espalda con un protocolo de desgrabación de miasmas y luego con etiquetas específicas de anatomía. Mirarías dónde concretamente es el dolor, en qué zona de la espalda, si es en toda la columna, utilizaríamos columna vertebral, entre otras, aparte de desgrabar miasmas. Y luego iríamos a trabajar quizá con la sanación de los nombres de Dios, entre otras, dependiendo de dónde viniera. Haríamos una investigación previa de tu caso con tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento y con tu vibración. Y así lo haríamos. Tú misma lo puedes hacer, si tienes esa formación, lo puedes hacer con una silueta dibujada en una sábana o en un papel grande. Siempre digo que cuando hacemos autotratamiento, por mi experiencia y lo que aconsejo es hacerlo en un papel grande. No quiere decir que tenga que tener la misma altura que nosotros, porque entonces tendríamos que tener un dibujo para cada persona que nos viene a la consulta y eso es un poco inviable. Pero sí un tamaño, unos 60 centímetros, algo así. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en un folio chiquitito, en un A4, el péndulo hebreo, aunque pongamos la intención de la zona que estamos haciéndolo vibrar, se une, abarca demasiado al hacerlo vibrar en el espacio. Y entonces se une y entonces estamos tratando 2 chakras a la vez, etcétera, etcétera. Por eso siempre aconsejo en una sábana o en un papel grande. ¿Cómo haces para que sea tu espalda y no la parte delantera la que esté? Pones un nombre, ubicas tu nombre en un papel y lo ubicas, normalmente lo suelo poner entre el chakra del corazón, el 4 y el chakra 5, que es el de la garganta, en lo que llamamos el timo. Y este nombre que estaremos leyendo, si le damos la vuelta, nos está indicando que hemos dado la vuelta a la persona, con lo cual estaríamos tratando por la parte de la espalda, con lo cual indicaría que te has dado la vuelta a ti misma para tratarte la parte de la espalda. Así lo harías. Bien, pues nos dirigimos a Brasil, donde nos pregunta Rómulo Pimenta. ¿Usamos las 72 etiquetas en una sesión? No. Hola, Rómulo. Gracias por estar en la conferencia y preguntar algo tan importante. Como os he dicho, si utilizáramos las 72 etiquetas, no sé cómo saldría la persona porque aún no me han permitido hacerle vibrar las 72 etiquetas a una persona en una sesión. Entonces, creo que saldría bastante descolocado porque son muchos cambios a integrar. Esto, bueno, ahora os explicaré una cosa. Utilizaríamos, siempre testamos con un péndulo, con otro péndulo, puede ser de cuarzo, metal, el que estéis acostumbrados, cuántas etiquetas necesita esta persona para este caso concreto de sanación que ha venido a solucionar hoy. Y dependiendo cuántas sean, pues esas van a ser las que vamos a utilizar. Pero sí que, aparte de las 72 que vamos a utilizar, sabéis que cada una, como os expliqué antes, tienen la de activación, por ejemplo, la 1, tienen, a ver que ve aquí, la de activación, esa es la de activación, esta es la 1, que os enseñé antes, y luego esta sería la de integración. ¿Por qué? Porque primero debemos de activar esta energía en la persona, luego le hacemos vibrar directamente la etiqueta del nombre de Dios y luego la de integración. Porque si le podemos ayudar a integrarlo con otra etiqueta, pues bienvenido sea. La integración va a ser mucho más amplia, mucho mayor que si no lo hacemos. Y con lo cual el resultado es mejor, es más grande y es más, lo vamos a ver antes. Y os iba a comentar, he dicho, ahora os diré, de los 72 nombres de Dios, me preguntaba si se podían hacer todos, te digo que no, que se hacen o si les quieres hacer la integración en varias sesiones o si es un caso específico, testando cuántas etiquetas necesita esa persona ese día. Bien. Pues Hilda Luz, desde Perú, nos dice, ¿de qué manera puede ayudar el péndulo a una mujer con mioma submucoso? Bien.
tanto a una mujer con mioma submucoso como cualquier otro tipo de patologías, vamos a trabajar en esta persona su sistema de salud, vamos a trabajar, como dije antes, todo el tratamiento de desgravar miasmas, vamos a trabajar los conflictos internos que le hayan llevado ahí y lo vamos a trabajar desde el péndulo hebreo, ¿no? Primero con las etiquetas de anatomía correspondientes, con las de liberar los patrones y conflictos que le han llevado ahí y el crear la nueva vibración de sanación que le va a llevar a tener otro tipo de creencias, otro tipo de pensamientos, otro tipo de energía en la que se da la sanación, que esté en la sintonía de la sanación que esta persona necesita y no en la sintonía del conflicto, que es donde ahora mismo está. Esperanza, desde España, nos hace llegar esta pregunta para ti. ¿Está esto de los nombres de Dios en consonancia con la cábala y la numerología? ¿Puedes explicarlo? Sí, a ver, ¿cómo te diría? Evidentemente sí, cada letra hebrea tiene un valor numérico. Y bueno, evidentemente en la cábala trabajamos el hebreo, las letras hebreas y los valores numéricos de las letras hebreas. Cada palabra tiene un valor numérico y en ese valor numérico de una palabra concreta hay muchas más palabras. Entonces ahí hay que ver lo que nos hace cada número, nos está haciendo llegar la vibración de ese número, ¿no? Porque tiene muchos significados. Y claro que sí, los 72 nombres de Dios, como dije, son los 72 genios de la Cábala, solo que sin la terminación el ni la terminación ia. Al hilo de esta pregunta anterior, desde México nos hacía llegar Juan la siguiente pregunta. ¿Tener una determinada edad o vivir en un número de vivienda determinado nos da alguna información según los 72 nombres de Dios? A mí sí me daría una información, no según los 72 nombres de Dios, sino según el valor numérico, ¿no? La connotación de ese número, iría a buscar qué palabras en hebreo existen ahí. Porque cada letra hebrea nos está emanando una vibración concreta. Y si vivimos en un lugar que su número, por ejemplo, sea el 72, poniendo este ejemplo, que es la energía de Gesed, que es amor, amor puro, que es bondad, que es todo esto, aparte de esto, tiene muchas más connotaciones. Iríamos a un diccionario numérico y podríamos mirarlo ahí. Yo el diccionario numérico que utilizo, cabalístico, es el de Jaime Villarrubia. Si lo quieren buscar por internet, lo podrán adquirir, supongo, en algún sitio. Bien, pues nos vamos ahora hasta Argentina. Nos pregunta Ana Parra. ¿Se trabaja en Argentina esto de los 72 nombres de Dios? No sé si lo trabajan en Argentina. Yo todo lo hago online, es decir, tanto los cursos como las sesiones las hago online. Los cursos son a través de vídeos en una plataforma donde pueden acceder y aparte tienen un grupo de Facebook donde siempre estamos comentando y compartiendo y las sesiones nos vemos por Skype. Pues mira, quedan ya contestadas todas las preguntas que nos han llegado respecto a cómo contactar contigo y también las preguntas que hacen alusión a si se puede trabajar esto a distancia, porque evidentemente hay personas de otros países que quieren saber si pueden hacerlo contigo. Sí. Bien, nos vamos a España, nos pregunta Isabel González, nos dice, se dice que estas letras hebreas son códigos de luz. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo lo descubrí? Bueno, si leéis un poquito mi trayectoria, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener una madre que cuando yo tenía, no sé, creo que 10, 11 años, ya se movía en todo este tipo de energías y ya iba a clases de cábala. De hecho, ya iba a clases de cábala ella con Jaime Villarrubia, concretamente. Y entonces ella me transmitió toda esa pasión, ¿no? Que ella le ponía a la cábala y a descubrir el idioma hebreo, las letras hebreas,
cómo vibran. Cuando yo estaba enferma, mi madre me escribía en mi piel, en el cuerpo, porque el cuerpo es un alto porcentaje agua, me escribía palabras en hebreo para ayudarme, ¿no? en el proceso de sanación. Y era muy curioso cómo lo sentía y cómo iban cambiando algunas cosas en ese proceso. Me acuerdo cuando estaba ingresada en el hospital, mi madre me lo escribía y los médicos alucinaban bastante y me preguntaban si era de alguna religión concreta. Esto era lo que quería decir también, antes se me olvidó. Ahora, gracias a Isabel, puedo contestar esto. No hace falta ser de ninguna religión concreta para que los nombres de Dios hagan efecto. Lo podemos utilizar todos. Está al servicio de todas las personas que quieran acceder y no solo si eres de una religión. Bueno, ahora una pregunta de rigor. Desde Chile nos pregunta Sayen Aucan. ¿Se sabe cuál es el origen del péndulo hebreo? Sabía que los templarios lo habían traído, pero es solo una teoría. ¿Qué dicen al respecto los cabalistas hebreos? ¿Son ellos los creadores? No, los cabalistas hebreos te van a decir que el péndulo hebreo no lo conciben, no existe y no le funciona, la mayoría. Otros son más abiertos y te dirán que sí, que han visto casos de sanación y que se han atrevido a utilizarlo. Pero sinceramente la mayoría te van a decir que no lo contemplan. El péndulo hebreo no se sabe el origen. Se dice que fue un francés, seguramente lo hayas leído en algún sitio, Pierre Heli, pero no es seguro, no es concreto. Lo importante es que lo tenemos y podemos utilizarlo. Y agradecer esto, ¿no? Que está a nuestra disposición. Desde Chile nos hace llegar María Fernanda lo siguiente. Por medio de este método puedo saber qué me está atascando en la vida o necesito trabajar temas específicos como los ejemplos que mencionaste. Te agradecería tu ayuda. Por medio de este método vas a desatascar las energías que te estén frenando en la vida, sí. No sé, depende del caso. A veces la persona toma conciencia con pelos y señales de cuál es el conflicto y a veces simplemente surge la sanación sin más, sin que la persona tenga que vivir tan claro qué era lo que había ahí. Depende del caso. Bueno, ya nos has recomendado algún libro, pero Rosalba Olivares, por mencionarla y por dar cabida a su comentario, nos dice que si puede recomendar, por favor, algún libro de la técnica del péndulo hebreo. No recomiendo ningún libro de la técnica de péndulo hebreo porque hacer el péndulo hebreo sin una información, o sea, sin una formación, me parece cuanto menos peligroso. Entonces, porque no es, el péndulo hebreo hay que tenerle mucho respeto y no es algo para estar, hay que tenerle respeto. No se puede, bueno, voy a probar a ver esto, me voy a divertir, no. Hay que tenerle mucho respeto y saber utilizarlo. No es una técnica muy difícil, porque no lo es sencilla, solo que tiene muchas connotaciones, tiene muchas pequeñas diferencias de, digamos, ahora hay que girar el péndulo en antihorario, ahora va horario, ahora hay que poner las ranuras hacia un lado, luego hay que poner la parte lisa. Todo es distinto. Ahora tiene que ser de los pies a la cabeza, ahora tiene que ser en el chakra del corazón. Hay que saber todo esto. Entonces, más vale ver cómo lo está haciendo otra persona para poder integrar la información. Eso es lo bueno. Hago cursos presenciales, pero la mayoría online. Y lo bueno del online es que la persona puede ver y ver y ver y ver una y otra vez los vídeos donde va a ver cómo se hace la técnica. Y eso lo puede ir integrando poco a poco. Entonces, Cristina, el libro que nos habías mencionado antes, que he creído al menos escucharlo, ¿estaba relacionado con los 72 nombres de Dios? El libro que he mencionado antes, no. El libro está relacionado con el diccionario numérico porque me preguntaron sobre la numerología, ¿no? Y entonces les comenté que cada letra hebrea tiene un valor numérico. Y yo personalmente, cuando un número me llama la atención, lo que hago es buscar en el diccionario numérico cabalístico de Jaime Villarrubia
las palabras hebreas que tienen ese valor numérico para ver qué me están diciendo. Muy bien. Desde Chile nos hace llegar Roy una pregunta para ti. Nos dice, religión, magia, espiritualidad, terapia energética. ¿En qué podemos englobar esta técnica? Para mí es una terapia energética que te va a llevar a tener un cambio de vida bastante impresionante. Bueno, pues vamos a seguir. Nos pregunta, perdón, Rosy Ross desde República Dominicana. Tuve un accidente y me estaba reponiendo y repetí de nuevo en una caída la misma posición y afección. Ahora me ha sido difícil recuperarme. ¿Cómo me ayudo con este método? Bien, habría que ver dónde te ha afectado la caída y iríamos a buscar el desorden que te ha llevado a ir 2 veces a la misma, a que tu alma diga 2 veces seguidas, mira, párate y soluciona este conflicto, porque en realidad lo que te están diciendo una y otra vez, en este caso 2, que te están mostrando el conflicto para que puedas ir, además concreto, o sea, lo mismo, te están diciendo está aquí y no se ha solucionado y sigue estando aquí, con lo cual habría que ver dónde ha sido esa afección e ir a tratar esta afección. Nos pregunta Isabel de nuevo, perdón, de nuevo desde España. ¿En realidad y en el fondo es un mensaje de amor? Sí, Isabel, sí. En realidad es así. Los 72 nombres de Dios, en realidad lo que están haciéndonos aflorar es toda la divinidad que nuestra alma tiene y dejando el ego de lado. Es decir, cuando sucede algo, no creer que ha sido algo por que nosotros hemos hecho, sino que viene de algo superior, que nosotros simplemente somos ese medio para que esa divinidad salga. Y esta divinidad no es posible sin amor. Con lo cual sí, la base es el amor. Como dije, el número 72 es el valor numérico de Gesed y es amor puro y es bondad y es generosidad. María Jan, desde España, nos comenta, ¿se puede hacer autotratamiento? ¿Qué nombre de Dios ayudaría para desbloquear y activar la vida? Conseguir que las cosas fluyan. Bien. Bien. Sí se puede hacer autotratamiento y esto me llevó mucha investigación porque los nombres de Dios es estar al servicio de otros y estar desde la gratitud, ¿no? Entonces, en un principio tuve la sensación de que con el péndulo hebreo sí que se puede hacer autotratamiento, pero cuando trataba las etiquetas de los nombres de Dios, ahí hicimos mucha investigación de ver si podría ser o no. O se podría cambiar uno cuando está tratando al otro simplemente. Y al final llegamos a la conclusión, después de todas las prácticas, de que sí se puede hacer autotratamiento, pero hay que tener en cuenta que también cada vez que vamos a tratar a una persona, nosotros nos beneficiamos, nuestra alma se beneficia, porque con los nombres de Dios la sanación comienza con uno mismo y lo hacemos fluir hacia la persona. ¿Qué nombre de Dios utilizaría? Esto siempre en cada caso será distinto, pero sí que te puede ayudar mucho a empezar con el 1 y el 43, pero en cada caso será distinto. Siempre cada alma es distinta, cada persona somos distintos. Entonces, prefiero hacer siempre tratamientos personalizados. Volvemos a Chile porque nos lanza esta pregunta Sayen Aucan. El péndulo tiene 2 bases o caras, una lisa y una ranurada. Haciéndolo de esta forma bipolar con 2 polos o de doble función. Y la pregunta es, ¿podrías explicarme cómo funciona eso? Bien, el péndulo tiene 2 caras, una es para testar y otra es para irradiar. En este caso vamos a utilizar la de irradiar nada más, porque los nombres de Dios no los vamos a testar. Y sí funciona perfectamente. A ver, entraré un poco en polémica porque
pero bueno, lo voy a hacer. Hace 12 años, cuando empecé con el péndulo hebreo, en España había poco de péndulo hebreo, ¿no? Y entonces, como sabéis, el péndulo tiene dos partes, la ranurada y la lisa. Bien, pues venía un señor que enseñaba péndulo hebreo y él utilizaba para irradiar, porque la parte ranurada es la que emite y recibe la información. Entonces, él utilizaba para irradiar en la persona la parte ranurada hacia la persona y yo lo utilizo al revés. ¿Por qué? Porque él lo utilizaba así porque hacía este movimiento. Entonces, las ranuras, o sea, muy flojito. Si veis el péndulo, no quedan las ranuras hacia la persona. Entonces, al hacer este movimiento, las ranuras que dan la información que da la persona. Y entonces él lo hacía bien. Yo, ¿por qué lo hago al revés? Porque a nosotros vamos a hacer girar con potencia el péndulo, con lo cual las ranuras, al hacerlo girar y el péndulo ponerse así en paralelo, quedan formando un círculo en el medio de la persona y va a caer la información justo en su campo áurico y en la persona. Si yo lo hago dándole el impulso que yo le doy, pero las ranuras, como lo hacía él, mezclando las dos técnicas, las ranuras quedarían en la habitación y estaría expandiendo la energía que quiero crear en el campo áurico de la persona en la habitación y no en la persona. Esta es la explicación. Al final se han mezclado un poco las dos técnicas y hay gente que lo hace de esta manera que digo que en realidad tiene efecto, pero es mucho menos efectivo. Esta es la explicación. Desde España, María Jan nos pregunta, ¿cómo se eligen los nombres para un tratamiento? Bien, para un tratamiento hay una gráfica con los 72 nombres donde testamos con el péndulo de cuarzo o el que suelas utilizar, cuántos nombres primero necesita esta persona hoy para la sanación que quiere realizar hoy, que su alma quiere liberar hoy, del tema en concreto que te esté pidiendo, ¿no? Con su nombre y apellidos. Y después, imagínate que salen 5. Vas a la gráfica de los 72 nombres de Dios y preguntas, ¿cuál es el primero que he de utilizar? ¿Cuál es el segundo que he de utilizar? Y así hasta el quinto. Nos dice Rosy Ross, gracias por responder, emanas mucha tranquilidad y seguridad, es increíble. Bien, nos vamos ahora hasta México, nos pregunta desde allí Ana Gutiérrez, nos dice, he estado viendo todos los vídeos sobre Ho'oponopono porque quiero soltar una situación muy dolorosa que viví con una pareja que me lastimó mucho. ¿Esta práctica me ayudaría a sanar? Sí, indudablemente. Crearía en su energía la vibración de la sanación que ella necesita llegar, que veo que todavía está en el camino, pero está en el medio, que necesita llegar a obtener su campo energético para poder soltar y sanarlo de verdad. Bien, Edwin nos pregunta, no puedo decirte desde dónde porque no nos lo ha dicho, si el aura y el campo de energía es la misma cosa. Sí, estaba hablando, sí, el campo áurico, el campo energético. Bien, nos vamos hasta Ecuador. Desde Ecuador nos dice o nos pregunta Antonio, ¿todo el mundo puede usar el péndulo? El péndulo hebreo, sí, todo el mundo que desde mi punto de vista tenga la responsabilidad de saber que tiene una herramienta potente en sus manos, que no es un juego y que tenga la capacidad de tener este respeto y estar al servicio. ¿Quién no lo puede usar? Porque no me he dado cuenta de decir la única contraindicación que hay. No lo puede utilizar una persona que esté embarazada para hacer tratamientos a otras personas. Es el único caso. A no ser que tenga unos recursos
porque su estructura interna de su alma tenga esos dones de saber proteger a ese bebé. Si tiene esos recursos, lo puede utilizar, pero si no, no lo aconsejo para nada, porque el bebé puede absorber energías muy densas de magias, entidades negativas, almas perdidas, un montón de energías densas que puede absorber ese bebé y luego será complicado quitárselas y complicado entender qué le pasa al bebé. Ya comentaste, Cristina, que no puedes ver temas personales aquí desde el directo y en tan poco tiempo, pero te voy a trasladar este por si realmente te sirve y puedes darnos un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Nos pregunta Sandra desde Colombia. La suma de mi fecha de nacimiento, 11 del 31, ¿no? 11, 31, 68, es decir, 31 de noviembre del 68. Da 56. Es mi código. ¿Qué me dice este número? ¿Puedes darnos una breve información, así un poco por encima? 6. La fecha es 31 del 11 del 68 y el número que le da, 56. El número que le da, a ver, que me dijo 31 del 11. Ella lo relata así, la suma de mi fecha de nacimiento, 11, 31, 68, da 56, es mi código. ¿Qué me dice este número? Da 56. Bueno, reducido daría 11, que es un 2. Sí, que es Ahora es un... cuando van a empezar todos a preguntar por sus números. Ya, pero eso ya no lo voy a hacer porque entonces voy a Sí, tardar. venga, vamos a quedarnos con este ejemplo que Mira, ya tenemos. el ejemplo de esta chica es un 11, que es un 2, que es la intuición, es un trabajo con la sociedad y ella es lo que tendría que ir a hacer, pero es que no es solo eso. Tendría que ver la numerología de su nombre y apellidos, ¿entiendes? Que no, eso no es tan sencillo. De todos modos, eso no se utiliza tanto en el péndulo hebreo, se utiliza más en la cábala. O sea, eso es base de cábala, no de los cursos de péndulo hebreo, no. Pero bueno, sí que le digo que tiene que ver con la intuición, con el trabajo social, con el ponerse al servicio. Y no sé si lo estará haciendo o no, pero puede, yo creo que en cierto modo sí lo hace. Pero podría hacer algo más. Bien, pues vámonos a España. Nos pregunta María Yan, ¿el péndulo hebreo solo se trabaja con etiquetas hebreas o puede servir como otros péndulos para otras actividades? No, yo solo lo utilizo con etiquetas en hebreo. De hecho, en el curso de péndulo hebreo hay mucha gente que utiliza el muérdago, la esencia de muérdago, y yo no lo aconsejo porque lo utilizan para limpiar magias, entre otras cosas, y yo lo que creo es en el poder de las letras hebreas y esto es lo que les enseño a hacer con etiquetas en hebreo, no con otra cosa. Ahora vamos a seguir, Cristina, pero déjame recordarte a ti rápidamente que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacer pequeñitos gestos muy pequeños que van a hacer un gran bien a toda la humanidad. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, claro, pero sobre todo con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora rápidamente vamos a seguir contestando más preguntas. Sandra, desde Colombia, nos pregunta, ¿por qué en hebreo? ¿Se podría en español? No, porque el hebreo es un idioma creador, como os he dicho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que está escrito en hebreo es lo que se crea en el campo energético de la persona. Con otros idiomas no sucede esto. Entonces, si yo tengo escrito en hebreo amor, estoy creando en el campo áurico de la persona al hacerlo vibrar esa energía de amor. La estoy inundando de esa. No sucedería con una etiqueta que ponga amor en español. Bien, Guadalupe Rodríguez tampoco nos dice desde dónde. Nos pregunta, ¿cuál puedo usar para romper mi carencia económica? Bueno, ahí tendrías que utilizar el 43. No, perdón, el 45. Ahí tendrías que utilizar el 45, es el que nos va a llevar a ir generando abundancia.
Bien, a ver, desde Chile nos comenta, nos pregunta José Araya, ¿estas combinaciones de palabras de la cábala son seres inorgánicos? ¿Pide cierta energía de nuestro ser a cambio de utilizar estos nombres de Dios? Que si pides cierta energía de nuestro ser, Sí. no nos vamos a quedar sin energía, todo lo contrario. No, son seres, son almas, cada nombre de Dios tiene esto, pero no nos va a pedir nada a cambio. En realidad es nuestra propia divinidad que tenemos ya, la estamos recordando y la estamos reactivando. Bien, pues de nuevo María Jan desde España nos dice, al trabajar con las energías, el hecho de trabajar con lo sagrado, como son los nombres de Dios, evita que puedan entrar energías no deseadas. Sí, a ver, ¿cómo digo? Para que no nos entren energías densas, necesitamos tener una vibración alta continua. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento tenemos una discusión, porque somos seres humanos que no les relacionamos y entramos en el ego y tenemos opiniones distintas y bueno, tenemos discusiones o entramos en el miedo, entramos en la pena, entramos en energías, en emociones de energía baja. Esto puede hacer una fisura en nuestro campo áurico y esto da pie a que entren energías densas. ¿Qué sucede? Que con el péndulo hebreo tenemos un tratamiento que es cerrar el campo, o sea, sellar el campo áurico, cerrar los agujeros del aura. Bien, pero si volvemos a entrar en esa dinámica, tendremos que volvernos a hacer ese tratamiento. Por eso lo que tiene bueno es la posibilidad de hacernos autotratamiento, porque nos podemos chequear a nosotros mismos de vez en cuando y seguir tratándonos. Y si un día entramos, no sé, vimos una noticia devastadora y entramos en esa pena, en esa lástima, en esa energía tan baja y nuestra energía ha bajado y hemos tenido una fisura en el aura y nos hemos empezado a encontrar mal los días posteriores, probablemente sea que tenemos alguna energía no deseada. Y al hacer el autotratamiento nos podemos limpiar nosotros mismos de esto y volver a cerrar el campo áurico, a sellarlo. Desde México, Angie Dávila pregunta, ¿recomendaría aprender de manera autodidacta estas técnicas? Si autodidacta se refiere a buscar información, algún libro, etcétera, y aprender a través de ahí, no, porque no va a haber el ejemplo, ni va a haber cómo se hace la terapia en realidad. Con escritura, o sea, con algo que te leas, no sirve. Y más algo que hay que tener un respeto muy grande. Si realmente, al final, las personas que pueden hacer el curso del péndulo hebreo o el curso del péndulo hebreo de los 72 nombres de Dios, son personas que están preparadas para ello. Probablemente el resto escucharon algún día y se acabó. ¿Por qué? Porque no están en esa sintonía. No es ni mejor ni peor, simplemente es. Las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Entonces, pues no es el momento, no irán a ello. Pero si van a utilizar esto es porque van a entrar en una energía de tener conciencia de lo que tienen en las manos. Y no es un juguete, como ya he dicho varias veces. Te quiere preguntar Guadalupe de México, si quiero prosperidad, ¿puedo poner un cartel en mi casa que me ayude para equilibrar esa energía? Evidentemente sí, puedes poner el nombre de Dios 45, como dije a la otra persona, pero ahí necesitas igualmente trabajarlo tú con el péndulo hebreo. O sea, esa vibración la va a emanar el cartel, como dices, ¿no? El nombre de Dios, pero y lo hará emanar en el entorno. Pero la profundidad que te puede dar con el péndulo hebreo no lo vas a tener. Bueno, Wendy te transmite este comentario. Que Dios te siga iluminando y llenando de sabiduría para que nos puedas transmitir y compartir tu sabiduría. Gracias y un fuerte abrazo. Y además nos deja esta pregunta. ¿Qué nos puedes decir del número 9 cabalístico?
El número 9. A ver, es que con el péndulo hebreo no vamos a trabajar los números y todos están muy interesados en los números. El 9 nos lleva a interiorizar y a trabajar un poco la soledad, entre otras cosas. Pero es eso, que los números van a estar al margen de lo que vamos a trabajar con el péndulo hebreo. Bueno, creo que esto ya más o menos sí que lo has perfilado, pero nos pregunta desde Colombia, Sandra. Trabajando este método sin experiencia, ¿es posible obtener efecto negativo para el cuerpo y para el alma? Si lo hacen mal, sí, claro. Por eso hay que tenerle respeto y por eso hay que tener una buena formación. Sí. Desde México, Miriam Martínez te quiere preguntar, ¿cuándo era pequeña me cambiaron mi apellido original paterno? ¿Eso puede cambiar mi destino? Eso puede cambiar tu árbol de la vida, sí, y evidentemente tu misión de alma. Entonces ahí lo que ocurre es, ¿no estaría ya esto pactado? ¿No estaría ya esto en parte de tu destino? Tendrías que hacer tus dos árboles de la vida y también hablar contigo con cuál te sientas más identificada, entre otras cosas. Pero eso igualmente es parte de un estudio cabalístico, ¿no? Del péndulo hebreo, pero sí, sí. El grito del silencio, este es su nick, nos dice, según el título, Dios tiene 72 nombres. ¿Me podrías decir alguno de ellos? No es así. Ya dije que no son nombres propiamente dichos. En realidad, los 72 nombres de Dios, las combinaciones de las 3 letras, no tienen un significado literal de buscar un nombre, sino que son cualidades divinas. Cada uno de los 72 nombres de Dios nos va a llevar a trabajar diferentes aspectos de nuestra vida y de nuestra experiencia humana que nos atascan en nuestro plano físico de ahora. No son nombres propiamente dichos. Bueno, y vamos, si te parece, Cristina, con la última pregunta. Nos pregunta Cruz Ramírez desde Estados Unidos. ¿Es cierto que si no cumples lo que pides como ayuda por medio de los ángeles, lo conviertas en karma? Si no cumples lo que pides, por ayuda. ¿Cómo si no cumples? ¿Quieres que te lo repita? No, si no, lo entendí, pero si no cumples lo que pides, que se refiere a que ella hace una petición y ofrece algo a cambio. Pues no sé, emplazamos a que nos diga algo en el chat respecto a esto para que... Es interesante lo que pregunta. Si se refiere a esto, evidentemente estás haciendo una petición con un dar y recibir y si no lo cumples, depende de la intención y depende del que ha llevado a no cumplirlo, ¿no? O sea, si ha sido una fuerza mayor, si tu intención real de tu alma era cumplir eso que has ofrecido y por circunstancias no se ha podido, no, pero si has obviado dar lo que has prometido a cambio, entiendo que sí, porque depende desde dónde actuemos, ¿no? Si desde Gesed, como decía, o desde otro punto. Si actuamos desde el amor, no. Bueno, ya para terminar, a ver si nos puedes decir algo respecto a esto. Guadalupe Rodríguez desde México pregunta si puede ayudar con solo repetir el nombre. Y Wendy nos dice si puedes decir algún nombre de Dios para tener una conexión más fuerte con él, por favor. Bueno, podría, como os he dicho antes, sí se puede decir, ayudar, pero repetiríamos las letras, ¿no? Por ejemplo, este, que es el 1 que os enseñé, sería Bau, Hei, Bau, y lo repetiríamos varias veces. Los ángeles es otra historia y eso tiene que ver con la Kabbalah. Pero lo que trabajamos con el péndulo hebreo, que son los nombres, repitiendo las letras, le ayudaría, evidentemente menos que con la técnica del péndulo hebreo, pero sí. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Cristina, por esta gran información que has compartido con personas
de distintos lugares como España, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Canadá, Venezuela, Guatemala, entre otros. Y a vosotros, gracias, muchísimas gracias por vuestra importante participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla si quieres en diferido en Mindalia Televisión y compartirlo si te apetece en tus redes sociales. Ahora, Cristina, unos segunditos para ti para que puedas despedirte de todos nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí, los que hayáis llegado hasta el final, y por todas las preguntas que me habéis hecho, porque han sido bastante interesantes y creo que de la duda de uno aprendemos todos siempre. Gracias y, bueno, seguiremos avanzando en el péndulo hebreo. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.